En la oscuridad de la noche, un joven despertó en su hogar, invadido repentinamente por raíces salvajes y ramas de una planta extraña. Ese árbol siniestro lo estaba acorralando sin piedad. Esto impulsó a Seo Yusu a buscar ayuda profesional de inmediato. Así, el protagonista llamó a las autoridades competentes. A la mañana siguiente, intentó explicar con total honestidad y sin prejuicios la caótica situación de su casa. Confesó que su hogar estaba al borde del colapso. Tiempo atrás, el rubio había cultivado esa planta por su cuenta, creyendo erróneamente que era un inofensivo árbol de melón. Pero cuando creció de forma monstruosa y peligrosa, decidió que debía deshacerse de él. Naturalmente, la organización no podía creer que una simple planta pudiera amenazar la vida del dueño y destruir la estructura. Por eso, cuestionaron cada palabra de su relato. El empleado le informó secamente que los melones no crecen en los árboles. Esto implicaba que el protagonista había cuidado la planta equivocada todo este tiempo sin darse cuenta. Aún así, el joven suplicó que enviaran a alguien para resolver el desastre. Pronto, un auto negro llegó a la dirección. Bajó un hombre imponente, claramente a cargo del asunto, acompañado por miembros de la organización, experta en estos casos atípicos. Le informaron rápidamente al pelinegro que el propio dueño reportó el incidente, pidiendo auxilio. Tras escuchar los detalles, Jay quedó pensativo, incapaz de comprender cómo un árbol común podía crecer tanto como para comenzar a demoler una casa entera, pero al pisar la propiedad del rubio y verlo con sus propios ojos, sus dudas se disiparon. Sin perder tiempo, el pelinegro ordenó a su equipo preparar el equipo especializado para intervenir la vivienda. Luego, golpeó la puerta principal para hablar con el dueño. Para su sorpresa, el joven no abrió, aunque un grito lejano indicaba que lo intentaba. Era evidente que la puerta estaba bloqueada por la misma planta que destrozaba la casa. Sin embargo, Yusu intentó escurrirse por una ventana llena de ramas, que tenía algunos huecos. Pero pronto quedó claro que el rubio estaba atascado. Admitió que, poco antes, la abertura era más grande, permitiéndole salir sin ninguna dificultad. Al ver la situación, Jay ordenó abrir la puerta con una motosierra, corrió hacia el dueño y lo esposó de inmediato. Esta acción asustó mucho al protagonista, pero el pelinegro explicó rápidamente que estaba violando la ley al cultivar semejante árbol. A través de su diálogo quedó claro que el rubio ignoraba por completo que cultivar ciertas plantas podía ser un delito estatal. Pronto, el equipo de trabajadores logró entrar a la casa. Quedaron atónitos ante el tamaño majestuoso de la planta que destruía todo desde el interior. Jay pidió recolectar muestras del árbol mientras interrogaba al protagonista. Un momento después, el pelinegro ayudó al joven a salir de la ventana donde estaba atorado e inició una conversación muy seria sobre la planta prohibida. Le preguntó con sospecha por qué el rubio se había delatado a sí mismo por tal transgresión. También quería saber con qué organización ilegal colaboraba Yusu y para qué necesitaban el árbol. El protagonista explicó de inmediato que no tenía idea de qué estaba hablando. Además, insistió en que cultivaba un árbol de melón normal, pero en cuanto empezó a arruinar su vida, buscó ayuda. Esta información dejó atónito al hombre. De la conversación que siguió entre ambos jóvenes, se reveló que el rubio llevaba mucho tiempo encerrado, y al acabarse la comida, sobrevivió comiendo solo frutos de esa planta. Al escuchar su historia, el pelinegro quedó aún más perplejo. No podía creer que alguien se atreviera a comer fruta de ese árbol. Sin embargo, la honestidad de Yusu era genuina. No entendía por qué eso estaba mal. Justo cuando Jay iba a acusarlo de mentir, notó una fruta mordida cerca. Eso confirmó la sinceridad del joven y también su total imprudencia. El aturdido agente reflexionó un largo rato sobre lo sucedido antes de intentar aclarar la información con el protagonista. Le preguntó si el rubio realmente no sabía nada sobre esta clase de árbol, y mucho menos sobre la naturaleza de sus frutos. Yusu reiteró con confianza lo dicho, admitiendo que siempre creyó que era un simple árbol de melón. Por supuesto, ese no era el caso, así que el pelinegro se esforzó por demostrarlo. Le pidió que examinara la fruta de cerca y le hizo preguntas específicas. Aunque su apariencia y color recordaban vagamente a un melón, había demasiadas diferencias. Como el rubio tenía mala vista, jamás las había notado antes, pero al agudizar la vista, el horror se desató. Las semillas cobraban vida dentro de la fruta, dejando al pobre dueño de casa con el alma en los pies. Tras un interrogatorio rápido, la verdad salió a la luz.
Aquel árbol maldito y sus semillas no pertenecían a este mundo, eran de origen alienígena. Las autoridades se cansaron de advertir a los locales sobre el peligro, pero Yuzu, viviendo en su propia burbuja analógica, no tenía ni idea. Sin internet, sin televisión y con un teléfono que parecía una reliquia antigua, su desconexión del mundo moderno era total y absoluta. Al conectar los puntos, Jae-hee sintió un escalofrío. Una cadena de coincidencias tan ridículas había desatado una catástrofe de proporciones épicas. Aunque el chico rubio parecía sincero, los agentes de la organización no podían tragarse el cuento. Les costaba aceptar que todo este desastre fuera simplemente un accidente bizarro. Por eso, durante la charla, intentó acorralar al protagonista, cuestionando su supuesta ignorancia sobre los peligros mortales de la planta. Pero mientras más hablaban, la inocencia del chico brillaba con tanta fuerza que tuvo que aceptar la cruda verdad. Durante años, este joven había vivido como un fantasma atrapado en su propia casa, cortando todo lazo con el mundo exterior. Su única ancla a la realidad era su esposa, hasta que ella también lo abandonó. Confirmada su sinceridad, la atmósfera entre los dos jóvenes cambió. Era momento de ponerse serios, pero antes de empezar, Yuzu, con una ingenuidad encantadora, le ofreció a su invitado esas mismas frutas alienígenas. El pelinegro rechazó la oferta horrorizado, pero el chico rubio se las comió con una calma pasmosa. Verlo comer eso casi le da un infarto a la gente, quien intentó prohibirle seguir envenenándose. Sin embargo, el rubio confesó con timidez que moría de hambre y que llevaba mucho tiempo sin probar comida real. Al escuchar esa triste realidad, el corazón de Jae-hee se ablandó. Se ofreció a pedir comida e ir por ella personalmente, entendiendo el pánico que sentía el chico por salir. Los ojos de Yuzu se iluminaron y suplicó por su platillo favorito como un niño pequeño. El agente no pudo negarse, comprendiendo que nadie en su sano juicio sobreviviría a base de frutas espaciales. Más tarde, con la barriga llena y el corazón contento, el protagonista abrió su alma para contar su historia. El joven de cabellos dorados comenzó a narrar el relato de su amada esposa, una mujer encantadora con manos mágicas para cultivar todo tipo de plantas y flores. Era de naturaleza dulce y él, felizmente, la ayudaba a regar el jardín. Vivían en una burbuja de felicidad perfecta, pues para Yuzu no existía nadie más valioso en el mundo. Pero el destino es cruel y todo se derrumbó tras un incidente traumático y sumamente desagradable en el exterior. Desde ese día, el miedo lo paralizó, convirtiendo su hogar en su única fortaleza. Su esposa, incapaz de lidiar con esa transformación tan drástica, no soportó la presión y lo abandonó, cerrando la puerta para siempre. Cualquiera diría que fue una mujer despiadada, pero el chico rubio, con su bondad infinita, no le guardaba rencor. Estaba convencido de que cualquiera huiría al ver que cada persona que se cruzaba con él intentaba acosarlo. Esta revelación dejó al pelinegro completamente helado. No esperaba ese giro en la historia, esa extraña maldición que perseguía al joven. Despertó su instinto de investigador, llevándolo a indagar más a fondo, y entre pregunta y respuesta, se confirmó que el caos personal estallaba cada vez que el protagonista ponía un pie fuera de casa. Aquello no le cuadraba a Jae-hee. Tras darle vueltas al asunto, el perspicaz empleado de la organización descifró el enigma detrás del sufrimiento de Yuzu. Al aspirar el aire, detectó un aroma específico, peligrosamente seductor. Para salir de dudas, el pelinegro rompió la distancia personal y se acercó para olerlo directamente, casi rozando su piel. ¡Bingo! Sus sospechas eran ciertas. El dueño de casa emanaba la misma fragancia embriagadora que las frutas del árbol alienígena. Sin tiempo que perder ni explicaciones que dar, le ordenó al joven que empacara sus tesoros más preciados y objetos de valor para una mudanza inmediata, pero el rubio, con ojos de sorpresa, admitió con tristeza que no tenía nada de valor en esa casa en ruinas. Solo le quedaban su propio cuerpo y ese árbol maldito. Ver a Yuzu llorar le estrujó el corazón a la gente, pero el deber es el deber. Por esa razón, ordenó a sus subordinados reducir el edificio y todo su contenido a cenizas. Además, advirtió al equipo que este era un caso clase especial y que él mismo custodiaría al dueño. Se requería vestimenta de máxima seguridad para el traslado. Poco después, ambos jóvenes ya estaban en el auto del pelinegro. El protagonista lucía un equipo de protección total y llevaba esposas en las muñecas. Resultó ser una medida drástica para evitar que alguien intentara ponerle un dedo encima al chico.
Jae-hee le aseguró que, una vez resuelto el caos, el gobierno le daría al rubio un nuevo hogar, pero hasta entonces tendrían que vivir bajo el mismo techo, en un abrir y cerrar de ojos. Los dos llegaron al departamento de la gente. Era un lugar amplio y lujoso, pero se sentía una soledad inmensa en el aire. El protagonista suspiró aliviado, temía terminar como rata de laboratorio en alguna instalación secreta, o en un lugar peor. Al llegar, el pelinegro volvió a su trabajo fríamente, dejando a su invitado en un silencio bastante incómodo. Jae-hee, con una sonrisa tranquilizadora, lo animó a sentirse como en casa y quitarse ese pesado traje protector. Aunque el joven ansiaba la comodidad de su nuevo refugio, el miedo lo mantenía paralizado dentro de su armadura. ¿Y si el agente lo atacaba? El terror a los extraños de la calle seguía acechando en su mente paranoica. El pelinegro decidió llamar a un colega. La situación en casa se estaba complicando y necesitaba refuerzos mentales. Le confesó el oscuro secreto. Yusu había sobrevivido demasiado tiempo consumiendo únicamente los frutos del árbol prohibido. La noticia despertó la codicia científica del otro empleado, quien rogó de inmediato que le entregaran al sujeto rubio. Lo quería en su laboratorio para analizarlo ya mismo. El pelinegro sabía que era necesario por protocolo, pero se negó rotundamente. No podía ser tan cruel con alguien que acababa de perder su mundo y su hogar. Acordaron verse por la mañana. Al parecer, Jae-hee quería evitarle más angustia al pobre chico por hoy. Sin embargo, un caso tan único y extraordinario exigía un estudio exhaustivo sin falta. Al volver con el protagonista, se topó con una escena desconcertante. El rubio estaba actuando muy raro. Seguía con el traje puesto y se movía por la cocina con el sigilo de un espía torpe y sospechoso. Cuando el agente intentó averiguar qué pasaba, el joven colapsó en un mar de súplicas pidiendo perdón. Como si fuera un criminal, Yusu moría de vergüenza por haber intentado espiar dentro de la nevera ajena. Su desconfianza era evidente, pero su honestidad al admitir el miedo fue brutal y conmovedora. El protagonista trató de justificarse, y para su sorpresa, el dueño de casa entendió cada palabra sin juzgarlo. Comprendió el infierno que el rubio había vivido, y su instinto protector se disparó al instante. Debía protegerlo, incluso de sí mismo. Primero le aseguró que desconfiar era lo más sensato en su situación, y entonces el pelinegro hizo algo impensable. Le entregó un cuchillo de cocina a Yusu para que se defendiera. Jae-hee le advirtió: si el aroma de esos frutos alienígenas le nublaba el juicio a él también y lo volvía loco. El protagonista debía herirlo sin dudar para salvarse. El joven quedó atónito ante tal nivel de sacrificio. Ese hombre hacía lo imposible por ayudarlo. ¿Qué persona cuerda aceptaría ser lastimada voluntariamente? Pasó un buen rato, pero la confianza floreció lentamente hasta que el rubio se atrevió a quitarse el traje. Ya más tranquilos, iniciaron una charla oficial. Resultó que nuestro protagonista tenía un pasado interesante. Era escritor de cuentos de hadas, pero el horror de la realidad había silenciado su pluma mágica hacía tiempo. Su esposa huyó sin firmar el divorcio, así que ante la ley seguían atados el uno al otro por un papel. Al saberlo, el agente sugirió que quizás no era el final definitivo. Esas palabras encendieron una chispa de esperanza, pero la duda lo asaltó al instante, hundiéndolo de nuevo en la tristeza. Aún así, el pelinegro insistió con suavidad. Trató de explicarle su perspectiva. El Estado tenía la obligación legal de indemnizar a su familia por todo, incluida la casa incendiada. Y en cuanto a su extraña condición y ese aroma peculiar que emanaba, la organización investigaría a fondo para curarlo. Podría recuperar su vida normal muy pronto. Y ella volvería. Al escuchar esos argumentos lógicos, el protagonista sintió que las piezas del destino encajaban. Si el problema desaparecía, existía una gran posibilidad de que su esposa lo amara otra vez. Solo esa ilusión iluminó el rostro del rubio. Confesó con voz quebrada que la extrañaba con toda su alma. El pelinegro lo observó con empatía, pero por dentro sentía una mezcla de emociones conflictivas. ¿Cómo pudo ella abandonar a su amado en esa soledad? De pronto, la seriedad del momento se rompió. El estómago de Yusu rugió como una bestia. El pobre chico se quería morir de la pena ahí mismo. Tímidamente decidió pedir la cena solo para recibir un golpe devastador. Debía esperar hasta la mañana siguiente. Todo por culpa de los análisis médicos. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre el hambriento rubio. Moría de hambre, pero no tenía opción.
Entonces reveló la triste verdad de su supervivencia extrema. Comía esos frutos alienígenas para no morir, pero jamás, ni una sola vez, sintió que su hambre se saciara. Al escucharlo, el agente dedujo que ese apetito voraz e insaciable era un efecto secundario del virus. Mientras Jae-hee analizaba los datos, su huésped se sentía una carga. Sabía que nadie estaba obligado a alimentarlo. El joven se disculpó humildemente. Aún así, para el pelinegro, él seguía siendo un espécimen fascinante más que una persona. Al ver su extrema delgadez mientras se cambiaba, Jae-hee no aguantó más. Le daría de comer. De pronto, Yusu pidió permiso, sin siquiera poder ducharse. Así, hecho un desastre, Yusu fue arrastrado al centro de investigación junto a la gente. Ni comida ni baño, un castigo cruel antes de salir, y para colmo, durante el trayecto, transportaron al pobre chico en un dispositivo tan extraño que su estómago daba vueltas. Hasta el último segundo, nuestro prota estaba más perdido que nunca. Solo tras ponerse la bata de examen, logró acorralar al peligro para exigir respuestas. Él explicó que el científico era inmune a ese aroma tan peculiar que emanaba de nuestro rubio, tal como él. Luego Jae-hee le pidió que fuera pensando en qué manjar querría comer después, ya que el peligro no planeaba quedarse a ver el espectáculo médico, diciéndole que le avisara por mensaje. Y así, sin más preámbulos, ambos entraron al despacho de un tercero, quien esperaba con ansias locas la llegada de aquel que se había convertido en su oportunidad de oro para estudiar esa planta alienígena. Sin embargo, cuando Yu Jin-ha vio al protagonista en carne y hueso, su rostro fue una máscara de pura sorpresa, aunque, un instante después, el melenudo saludó apresuradamente a su paciente, intentando fingir cortesía, aunque con un éxito lamentable. Esa actitud tan torpe desagradó al pelinegro, quien no dudó en regañar a su colega por su falta de modales. El joven, sintiéndose fuera de lugar ante este extraño, solo deseaba teletransportarse a su casa. Pese a todo, el destino estaba sellado. Por lo tanto, Jin-ha hizo su mejor esfuerzo para calmar a nuestro rubio. Para ganar la confianza de Yusu, se presentó formalmente. Una vez que el paciente bajó la guardia, el investigador le pidió a su amigo que se largara. Acto seguido, el melenudo procedió con el examen y tomó las muestras necesarias. El proceso no le pareció extraño al prota, era como una visita regular al hospital. No obstante, el rubio confesó con voz temblorosa que había imaginado escenarios de tortura mucho más aterradores. Al escuchar esos detalles tan gráficos, Jin-ha sugirió llevarlos a cabo en broma, pues tenía los medios para realizar métodos de investigación aún más brutales. Naturalmente, el protagonista se negó en pánico, pero le advirtieron que, según los resultados, podrían requerirse procedimientos extras en el futuro. Esta noticia le cayó como un balde de agua fría a Yusu, pero entendió que estaba entre la espada y la pared. Durante la charla, se hizo evidente que el pobre chico no tenía ni idea sobre el árbol alienígena y sus misteriosos frutos, ya que el peligro había estado enterrado en trabajo desde que llegaron a casa. Este dato tomó por sorpresa al melenudo, aunque admitió que era típico de alguien casado con su trabajo. En ese instante, el investigador decidió soltar toda la sopa sobre la planta. Comenzó su clase explicando que las semillas del árbol viajaban en el viento con la facilidad de un diente de león, y lo más inquietante, parecían tener mente propia, eligiendo a capricho dónde viajar y asentarse. Un verdadero dolor de cabeza para la humanidad. Una vez que las semillas escogían su nuevo hogar, se adaptaban a las condiciones y mutaban en un árbol, expandiéndose a una velocidad alarmante. Entre mejor fuera el ambiente, más monstruoso era su crecimiento. Por su apariencia inofensiva, muchos ignoraron su presencia. Sin embargo, el tiempo reveló la verdad. Esos árboles podían alcanzar tamaños titánicos y sus raíces eran prácticamente indestructibles. Al escuchar esto y ver una foto de la fase final del árbol, el protagonista cayó en cuenta de que en su casa habitaba una especie similar. De repente, el investigador le pidió su opinión al respecto. Yusu admitió que, basándose en el cuento, aún no lograba entender por qué diablos tenía que venir al laboratorio. Parecía que esa era justo la respuesta que el melenudo esperaba, pues sonrió de inmediato y prosiguió con la charla. Jin-ha reveló que esa planta y sus frutos recibían el nombre de el árbol del amor. Ese nombre tan cursi sorprendió al rubio. Por lo tanto, intentó indagar más al respecto. Apenas el joven preguntó, la actitud del investigador cambió a un tono mucho más astuto y divertido.
Parecía haber estado saboreando esa pregunta desde el inicio del diálogo. Evidentemente, el científico comenzó a explicar que se llamaba árbol del amor por su dieta específica. Al principio, las respuestas del melenudo eran tan misteriosas que el protagonista no entendía nada y su miedo a la verdad solo crecía. Sin embargo, muy pronto soltó la bomba. La planta alienígena se alimentaba de un fluido especial que solo los mamíferos machos producen para reproducirse. Al escuchar esto, el rostro del joven se llenó de horror puro, pero lo más impactante era el hecho de que él había estado comiendo los frutos del árbol, los cuales estaban compuestos principalmente de esa sustancia. Naturalmente, esta información dejó a Yusu en shock y totalmente abatido, pues jamás esperó enterarse de que había sobrevivido meses consumiendo tal cosa. El protagonista quedó en un estado de depresión total, tras escuchar todo en el laboratorio, y esa nube negra lo siguió hasta casa. El hombre había anticipado que el rubio, la verdad sobre aquel árbol y sus frutos prohibidos, era tan aterradora que helaría la sangre de cualquiera. Pero Jae-hee no anticipó un colapso emocional tan intenso. Buscando calmar las aguas, el pelinegro intentó distraer a Yusu, hablándole sobre los lentes de contacto que le dieron para su visión. Aunque el joven respondía mecánicamente a todo, su mente estaba en otra galaxia, consumida por preocupaciones más oscuras. Al final, Jae-hee no tuvo opción, y tuvo que mencionar los sucesos del centro de investigación. Quería confirmar si el protagonista entendía por qué su aroma volvía locos a todos. El joven confesó que ya había atado cabos, y que el especialista le había revelado detalles escalofriantes. Descubrió que el árbol liberaba esporas capaces de nublar el juicio de cualquier hombre, despertando en ellos deseos primitivos e incontrolables. Según los datos, esa planta alienígena se alimentaba de la esencia vital y los fluidos de los varones, usándolos como presa. Y como la mayoría de la población no tenía inmunidad contra ese perfume maldito, caían rendidos ante ella. Pero el protagonista, al comer del fruto prohibido, se había fusionado con su naturaleza, emanando ahora esa misma fragancia que hechizaba a cualquier hombre sin defensa. Finalmente, acordaron que el rubio tendría que reportarse semanalmente en el laboratorio para estudios rigurosos. El joven aceptó su destino sin rechistar. De pronto, Jae-hee lanzó la pregunta del millón: ¿cómo se alimentó el árbol en su casa si nadie más entraba allí? Al oír esto, Yusu tembló de nervios, recordando algo sumamente indecente. La planta alienígena lo había acosado noche tras noche para obtener su preciado fluido, y a menudo lo lograba, pero moriría de vergüenza antes de confesarle eso a Jae-hee. Así que mintió, fingiendo ignorancia total. Al pelingró le pareció sospechoso, pero decidió no presionar y aceptó la respuesta. Mentalmente, el rubio estaba horrorizado al comprender por qué su planta creció tanto. No fue por sus cuidados de jardinero, sino por la cantidad de energía que le había robado. De repente, un rugido estomacal rompió la tensión del momento, delatando un hambre voraz. El agente de la organización quedó atónito, pues habían comido hacía apenas unas horas. Aunque el joven intentó inventar excusas, la vergüenza ya le teñía las mejillas de un rojo intenso ante la evidente mentira. Pese a lo extraño del asunto, el hombre ofreció pedir comida. Yusu se negó rotundamente, no quería ser una carga mayor. Es más, el rubio declaró con firmeza que él mismo cocinaría con lo poco que había en la despensa. El pelinegro pensó que era una misión imposible dada la escasez, pero el protagonista irradiaba una confianza inusual. Mientras picaba ingredientes, el joven reflexionaba sobre los graves problemas que le estaba causando a Jae-hee al invadir su hogar. Efectivamente, el trabajador de la organización no podía relajarse, abrumado por las nuevas complicaciones en su vida. Sin darse cuenta, el cansancio lo venció y cayó dormido. Al despertar tiempo después, el pelingró se dirigió directo a la ducha. En el camino se topó con el protagonista, quien acababa de terminar el banquete. Para su gran sorpresa, el joven había logrado hacer magia, creando un platillo sustancioso con ingredientes mínimos. Esa habilidad oculta del rubio lo dejó impresionado, aunque rechazó cenar de nuevo por falta de apetito. Mientras charlaban sobre la comida, Yusu confesó que aprendió a cocinar para cuidar de su esposa, quien solía olvidar comer. Al oír esto, el pelinegro comprendió que sería más práctico hacer la compra que vivir de comida a domicilio, así que le informó al joven que al día siguiente compraría todo lo necesario. Más tarde, mientras el agua de la ducha caía sobre él,
Siguió pensando en la extraña nutrición del árbol. Comenzaba a sospechar la sucia verdad, pero le costaba creerlo. De pronto, un estruendo sacudió el apartamento, seguido de un grito desgarrador del protagonista pidiendo auxilio. Jae-hee salió disparado del baño. Encontró al joven junto a la puerta, hecho un mar de lágrimas y suplicando salvación. El hombre no esperaba ver a su invitado llorando así y exigió saber la causa. Entre sollozos, el protagonista confesó que el lente de contacto se le había ido detrás del ojo y no podía sacarlo. El rubio estaba aterrorizado, imaginando cirugías de emergencia o que quedaría tuerto por esto. Aunque no era para tanto, el pelinegro no se molestó en consolarlo con palabras dulces. En su lugar, decidió actuar y extraer el lente de inmediato. Jae-hee se acercó, invadiendo su espacio personal para examinarle el ojo. Durante la tensa maniobra de rescate, resultó evidente que Yu-su, en su torpeza, se había empujado el lente más adentro al intentar sacarlo. Esto encendió la ira del hombre. Si le hubiera pedido ayuda al instante, el problema habría sido minúsculo. Se lo soltó a su invitado sin filtros. Sin embargo, el joven explicó con voz temblorosa que solo quería evitar causar más molestias en casa ajena de las que ya provocaba. Al parecer, el hombre comprendió la nobleza en su miedo, así que accedió a intentarlo de nuevo sin dudar. Esta vez, con mayor precisión y cuidado, logró el éxito. Al retirar el objeto extraño, el peligro para el ojo del joven se desvaneció. En ese instante, mientras el peligro cumplía tal delicada misión, la única barrera que cubría su desnudez, la toalla, se soltó traicioneramente y cayó al suelo. Ambos bajaron la mirada al unísono. Lo que vieron avergonzó al protagonista, pero sus ojos se negaron a apartarse de la vista. Jae-hee, recuperando la compostura, le devolvió el lente al rubio y le ordenó acudir a él de inmediato si surgía otra emergencia. El joven asintió, pero su mirada seguía clavada intensamente en el cuerpo del agente, aun cuando éste ya había recuperado su toalla protectora. Tal audacia tomó por sorpresa al pelínegro, quien, atónito, decidió sabiamente no cuestionar ese comportamiento. Poco después, al llegar al centro de investigación, su colega lo abordó para iniciar una conversación de suma gravedad. Comenzó a suplicarle, casi de rodillas, que le permitiera tomar bajo su cuidado a aquel paciente tan especial. Dado que éste le había preparado un manjar a Jae-hee, el moreno se negó rotundamente a ceder tal privilegio. No por capricho, sino porque el investigador no conocía al rubio y lo trataba con una rudeza inaceptable. Al notar el brillo voraz en los ojos de su colega por el almuerzo, se lo ofreció, pues el agente no tenía estómago para tal banquete. Naturalmente, el hombre de cabello largo no despreció tal generosidad y comenzó a devorar los alimentos. Con cada bocado celestial, su deseo de vivir con el protagonista crecía exponencialmente. Sin embargo, el hombre mantuvo su negativa categórica, esgrimiendo esta vez excusas totalmente diferentes. Confesó que el joven tenía un temperamento terrible y un apetito voraz que sus colegas jamás podrían costear. Tras escuchar las quejas sobre Yu-su, el investigador cuestionó por qué el joven se le hacía tan insoportable de repente. De su charla brotó la verdad. La atención excesiva del protagonista hacia Jae-hee lo irritaba profundamente. El colmo era que el joven hacía todos los quehaceres domésticos, ignorando las súplicas de que se detuviera. Al saber esto, Jin-ha se indignó, encontrando absurdas las quejas. Incluso se atrevió a comparar al hombre y al rubio con una pareja de recién casados. Tal insinuación enfureció al pelinegro, pero no planeaba ceder en su postura. En ese instante, el pelilargo halló una nota en el almuerzo que confirmaba su teoría romántica. Pronto el agente la leyó. Quedó atónito. El joven no solo se esforzó en cocinar un platillo delicioso y abundante, sino que le agradecía personalmente por cuidarlo. Para el colega, la actitud del protagonista era adorable, mientras que a él le resultaba inquietantemente extraña. La charla quedó en el aire. Mientras tanto, Yu-su limpiaba el departamento y tras lavar toda la ropa, se recostó. De repente, despertó ardiendo en una fiebre severa. De vuelta en el centro, el hombre se quejaba con su colega sobre el hambre insaciable del protagonista, algo que le parecía totalmente insalubre. Relató varios incidentes caóticos provocados por esta gula e insistió en registrar este hecho como un síntoma atípico derivado del consumo de la fruta del árbol alienígena. Aunque el pelilargo escuchó la petición, confesó que envidiaba profundamente la convivencia de ambos jóvenes, especialmente porque uno de ellos cocinaba a menudo y como los dioses,
La conversación reveló algo más. Aunque al inicio el rubio irritaba al moreno, ahora éste lo trataba con mucha más consideración que antes. Jin-ha mostró celos de su amigo, pues había calificado al joven como un buen compañero de cuarto. Le recordó que ellos vivieron juntos y jamás recibió tal elogio. De repente, su dramática charla fue interrumpida por la llegada de Yusu. Vestía un nuevo traje protector, mucho más cómodo que ser transportado, en una cápsula especial. Apenas llegó el protagonista, el hombre de cabello largo notó su excesiva delgadez. Esto despertó su interés clínico en el apetito voraz del paciente. El rubio se sintió abochornado, pues odiaba ser conocido como un glotón. Sin embargo, así era exactamente como el agente lo había descrito. La conversación avergonzó al joven, llenándolo de pena. Jin-ha, pareciendo disfrutar el caos, empeoró la situación, bromeando sobre los altos costos financieros de su comida. El hombre comprendió que el protagonista no debía enterarse de esos detalles crueles, así que intentó silenciar a su colega de inmediato. Pero Yusu había oído suficiente para entristecerse. Tras recibir nuevos análisis, el investigador informó que tenía fiebre y debía ir a casa a descansar. Además, el indicador de concentración de la planta alienígena en el cuerpo del protagonista había descendido, por lo que pronto podría salir al exterior. Sin usar equipo protector, esta noticia iluminó a Yusu, quien abandonó el centro con una radiante sonrisa. Una vez solo, Jin-ha admitió que los síntomas del joven eran, sospechosamente, demasiado mundanos. Y nada extraordinario ocurrió. Pronto, ambos jóvenes estuvieron listos para volver a casa. El pelingro sugirió que nuestro protagonista durmiera durante el viaje, aconsejándole que se quitara la mascarilla y reclinara el asiento para mayor comodidad. El hombre de cabello claro estaba inmensamente agradecido por los atentos cuidados del trabajador, así que siguió humildemente sus firmes recomendaciones. Sin embargo, no pudo reclinar el asiento porque no tenía idea de cómo hacerlo. Cuando Jae-hee se enteró de esto, se molestó al notar la total indefensión de su invitado. No obstante, tuvo que contener su mal humor y ayudar resignadamente al joven, que tenía fiebre, presumiblemente por el agotamiento. Poco después, cuando el hombre reclinó personalmente el asiento de Yusu, también aprovechó para revisar su condición. Al confirmar la fiebre del muchacho, el trabajador de la organización se sintió aún más avergonzado de todos sus pensamientos y comportamientos negativos. De repente, el protagonista le dijo al pelinegro que lo consideraba alguien extremadamente amable. Jae-hee se sintió incómodo al escuchar esto e intentó refutar la afirmación. Para ello, le explicó que no podían llevar al rubio al hospital para curar su resfriado, por lo que tenía que cuidarlo con especial atención. Esta información entristeció enormemente al joven, pero trató de quedarse dormido para evitar seguir dándole vueltas al asunto. Pronto, el auto llegó a la dirección designada, así que el trabajador tuvo que despertar a Yusu. Le sugirió que subieran y comieran algo, pero el protagonista actuó de una manera muy extraña al escuchar hablar sobre comida.